El mundo piensa que la Biblia es para ellos. No, la Biblia es para el pueblo de Dios. Que el mundo critique la Biblia es problema de ellos. Pero para nosotros la Biblia es ciertísima. Vamos entonces a meditar en este tiempo de oración al respecto de nuestra devoción. Cada vez que tengo este tiempo, yo cito o trato de dar una enseñanza de un salmo, porque los salmos lo que tratan es de fomentar la devoción de los cristianos, ¿cierto? Entender sus problemas, pero a la vez encontrar en Dios y ver cómo el salmista encuentra en Dios la gracia y la ayuda a toda dificultad que tiene. Cuando nosotros entonamos una canción, es decir, un salmo, porque salmo significa canción, nosotros no podemos cantar una canción si no estamos a tono con el instrumento, ¿cierto? Es lo mismo, nosotros no podemos estar a tono con un salmo a menos que no sintamos lo que está diciendo el salmista. El problema es que nosotros, siendo como somos, si no hay gracia de Dios, si no hay una obra de Dios, no podemos, digamos así, en la música, darle el tono al instrumento. Bien, vamos entonces a nuestra meditación y es mi oración que el Señor en su gracia nuestro corazón se ponga a tono con este salmo. Salmo 145. Hemos hablado sobre la adoración así. Es más, cada vez que culminamos hace un mes nuestro tiempo de ayuno, igualmente estuvimos analizando y viendo la importancia de que el hombre es creado para adorar. Una de las preguntas filosóficas que han rebanado la mente de los filósofos es el ser humano, su existencia. No puede definirse y tampoco muchas veces puede definirse el propósito que tiene en este mundo. Pero la Biblia lo define de una manera clara. Si el hombre es creación de Dios, entonces su propósito es adorar a Dios. Toda su vida sea un rendimiento de culto al Señor. Toda la vida. Lo que hace en el trabajo, lo que hace en su hogar, lo que hace con su familia, lo que hace con sus hijos, lo que hace con todo es adoración al Señor. Bien. Salmo 145, y este es un salmo de alabanza y de adoración escrito por David. Es complicado dividir este salmo, pues cada versículo es una verdad. Cada versículo es algo como que fuese una unidad de verdad. Originalmente el salmo, cuando fue escrito por David, lo hizo a forma de acróstico. Todos sabemos que es un acróstico, ¿no? Que con el nombre uno llegaba ahí hacia una frase, una oración. Yo sé que ahorita el celular, ¿no? Que acróstico ni que nada de eso, ¿no es cierto? Pero antiguamente nosotros hacíamos con nuestro nombre unas frases. Es lo mismo, el acróstico es un abecedario, el abecedario hebreo. Y este es uno de los salmos más hermosos compuestos por el rey David, dicen los estudiosos. Aunque todos son, pero como que hay una armonía allí. Y podemos ver la forma de devoción de David para con Jehová Dios. David en el salmo eh, va a ser muy repetitivo en una idea. Él tiene un deber para con Dios, que es darle a conocer a los demás. Y yo como adorador, dice David, cuando voy a componer este salmo, voy en lo que yo sienta de lo que es mi deber para con Dios, voy a enseñarles a los otros para que sepan cuál es su deber también para con Dios. Nos parece que tiene que ver con la labor del Mesías de dar a conocer a su Padre. El Mesías, cuando vino y se encarnó, él mostró al Padre. Recordamos, incluyendo cuando predicamos el Evangelio de Juan, que una de las diferencias de Jesús, del Señor Jesús, con los profetas, ¿cierto? Es que Dios habló por medio de los profetas y habló cosas de su voluntad por medio de los profetas, pero jamás ellos pueden igualar a lo que Jesús enseña y habla de su Padre. Lo enseña como padre, su padre.
su Padre. Y algo que debemos reconocer de Jesús como el Hijo de Dios es que Él, él es, que Dios es el Padre del Señor Jesucristo. Y así se quiso revelar. Ahora, como lo dice el Señor cuando dice, y les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a comenzar los cuatro primeros versículos que dice así. Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. E inclusive este es un himno que cantamos. ¿Sí notan? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Es un salmo que cantamos en la iglesia. David, en este salmo, en esta estrofa, bendice a Jehová y lo hace porque es su Dios y su Rey. Yo creo que una de las cosas o los argumentos que uno debe decirle, bueno, ¿y yo por qué debo adorar a Dios? ¿O por qué tengo que rendirle culto u obediencia? Y una de las primeras cosas que debería finiquitar todo pensamiento es porque Él es mi Dios y Él es mi Rey. O como cuando sucede con las verdades de las Escrituras. Alguien dice, bueno, ¿y por qué usted cree que esta doctrina que está en las Escrituras es cierta? Y dice, el argumento es porque Dios lo dice. Punto. Es porque Dios lo dice. Ese es el más sencillo argumento. Y aquí David está diciendo, porque Él es mi Dios y Él es mi Rey. Quiere que todos sepan que Él lo hace. David dice que lo hará por la eternidad y cada día, como si aún hoy lo hiciera. Cuando dice, y lo alabaré eternamente. Cuando escribió, dijo, aún cuando ustedes estén leyendo, yo estaré alabando a Jehová. Y lo hace porque Dios es un Dios de vivos. Esto nos debería hacer meditar de la clase de amor y de devoción a Dios que tenemos. Para David, además de ser Jehová Dios y Rey, es también grande y digno de alabanza. Y no cualquier clase de alabanza. Dice el Salmo de suprema alabanza. Y claro, nosotros podemos dar reconocimiento a alguien. Es más, entre las personas se reconocen unos a otros, pero hay reconocimientos de reconocimiento, ¿cierto? Pero aquí, cuando se trata de Dios, Él es digno de lo más que nosotros podemos dar de adoración a Él. Lo máximo, lo máximo, en el cual requiere nuestra obediencia total, inclusive a pesar de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores e inclusive de nuestra propia muerte. Los mártires alabaron a Dios y la forma de hacerlo fue muriendo. Y ese es un estado supremo de alabanza. Y todos somos llamados a ser testigos de esa adoración suprema a nuestro Dios. David nos está dando a conocer a Jehová. David quiere dar a conocer a un Dios así. Y en verdad si conociéramos profundamente de Dios y le amáramos como David, entonces hablaríamos más de él que de cualquier otra cosa personal. Por eso es que muchas veces dice que mi devoción me lleve allá. A veces pareciera ser un esfuerzo que me voy a proponer a testificarle a fulanito y tal. Cuando uno dice me voy a proponer, está haciendo un esfuerzo.
Pero cuando alguien ama, las cosas que hacen amor no son esfuerzo. Fluye, fluye. Y así debe ser el amor para con nuestro Dios. Estamos conociendo un poco el corazón de David. Dice el versículo que dará a conocer las obras de Jehová, que son de generación en generación. Cada generación, esas obras son evidentes, desde David hasta nosotros. Y si hay alguien que anuncie las obras de Dios, es por las calidades y cualidades de Dios mismo. Dios merece ser contado y ser anunciado las cosas que hace, porque las cosas que hace son excelentes y cada uno puede decirse a sí mismo qué cosa excelente ha hecho en mí y cada cristiano puede decir, me salvó, me perdonó, me escogió. Lo hizo Él, lo hizo el Señor. Entonces, puede contar las grandes excelencias que ha hecho en su propia alma y en su propia vida. ¿Quién le puede dar salvación eterna? ¿Será dado? El creyente dice, sí, no merece ser contado, no merece ser anunciado, no merece ser amado. David pasará, pero las obras de Dios continúan. Por lo tanto, es, es- esas obras están entre nosotros, las cuales deberían hacernos adorar y alabar como David. Si esas mismas obras están, ¿por qué no tener la devoción de David? Y yo digo que aún más, porque David miraba hacia futuro cuándo se cumpliría la promesa de Dios al traer a Cristo. Y nosotros teniendo la evidencia y las obras poderosas de Él, aún más deberíamos tener una devoción mucho más grande que la de David. Versículo 5 al 7 dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia le está hablando David a Dios. Y en tus hechos maravillosos meditaré, es decir, voy a pensar. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. En estos versículos podemos leer que David tenía una consideración especial de la persona de Dios. Consideraba, según estos versículos, la gloria de la magnificencia de Dios. Es decir, nos ponemos a pensar qué tan grande es Dios, qué tan magnificencia es su persona, aquel que lo llena todo, que lo cumple todo en todo, aquel que determina todas las cosas. Y tendríamos todo el cerebro usado al 100%, que dicen que solamente usamos el 10%, en pensar cuál es la gloria de Dios y aún así no podríamos considerarlo, no podríamos. Pero él dice, voy a considerar sus poderes, la magnificencia de su gloria. Tal vez este tema que habla David, que poco se nos hubiera ocurrido a nosotros, también iba a meditar, y no solamente ellos, sino de los hechos maravillosos de Dios, de las cosas que ha hecho en el pasado. Cuando el pueblo de Dios muchas veces miraba su futuro y tenía temor de las cosas que vendrían, se paraba en un punto y miraba hacia atrás. Y recordaba, Él nos sacó de tierra de Egipto, Él abrió el mar muerto, Él nos dio a comer maná, Él abrió agua de la roca. Usted puede pensar y mirar su futuro en un punto y mirar lo que ha hecho Dios en su pasado y puede decir, ¿será que Él me abandonará? ¿Dejará de completar la obra que comenzó en mí? No, y eso debería alentarnos a pensar y adorar a Dios en medio de las aflicciones, en medio de las turbaciones.
Pararnos en un punto, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Usted quién era antes? Lo que Dios ha hecho en su vida. Y mirar con temor su futuro y todo lo que le falta de su peregrinaje y de sus evidencias como cristiano. Y puede pensar y decir, el que comenzó la obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es entonces a razón de dos cosas que David iba a inquirir y luego se las iba a contar a los hombres, es decir, por su gloria y por sus poderosos hechos. De la misma persona de Dios y de sus obras, David es pues un maestro que enseña las verdades de Dios y su obra. Como sabemos, esas son las cosas que reveló Cristo a sus discípulos del Padre. ¿Qué casa David, eh, diría David en nuestro tiempo, sabiendo de la gracia de Dios en el Hijo de Dios que muere por el pecado? ¿Qué diría David? ¿Qué cosa diría David al respecto? ¿Y quién lo diría? Pues la iglesia. David diría, yo voy a contar, pero ¿qué contaría la iglesia de las cosas que ha hecho Dios en Jesucristo por ti y por mí? ¿Qué cosas dirían? A veces este mundo es esto. Poco a poco nos va cerrando los ojos a nuestro entendimiento para adorar a Dios. Pero la meditación en Dios, la, el pensamiento puesto y el corazón puesto en Dios es el que nos libera, nos hace sabios y nos hace considerar la vida a la luz de Dios. Esas son las mismas cosas que nosotros deberíamos publicar y proclamar. Y la bondad que tiene en Cristo. Y la ha manifestado. Y su justicia revelada en él, tal como lo dice la última parte del versículo 7. La bondad y la justicia de Dios, plenamente magnificada, pensada. Es lo que ha hecho Dios en Jesucristo. Por ejemplo, si Dios en su gracia nos bendice con un trabajo, es una gran bondad para con nosotros. Pero que nos perdone nuestros pecados, ¿qué magnitud de bondad es esa? Que el Señor nos ayude a tener un buen pensamiento frente a Él. Bueno, correcto. Manifieste algo de su justicia o para que nosotros podamos vivir justamente. Pero que nos haya declarado justos. Esa es la supremacía de su justicia. Y eso es lo que dice David, eso es lo que yo canto y eso es lo que yo voy a anunciar. Los versículos 8 al 12 dicen lo siguiente. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Como que hay una exaltación a Dios, pero después de señalar David esa exaltación a Dios, pone a considerar a los santos ciertas cosas. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria y la magnificencia de su reino. ¿Qué otra cosa abre pública David de Dios? Aquí están esos versículos. David enseña a los hombres que el Creador y Dios Santo es misericordioso. Misericordioso. Dios no tiene por qué manifestar misericordia. No tiene por qué, porque Él es perfecto y es justo. Da a cada hombre lo que se merece. Su ley manifiesta que Él es justo, pero Él es misericordioso también. Y así como es justo en algo altísimo, Él es misericordioso en algo altísimo también.
Dios tiene más misericordia que tú y que yo. No hay ningún hombre en el mundo que le haya igualado misericordia, que publique y que manifieste una misericordia tal. No hay un hombre que lo ha manifestado como la misericordia de Dios. Porque tolera al pecador. Si vemos a Adán, por un pecado de desobediencia, lo castigó. ¿Cuántos pecados has cometido tú? Yo creo que más que Adán. Más que inclusive el mismo diablo. Has cometido tú y he cometido yo. Pero aunque el diablo no le perdonó, a mí sí me perdonó. Y no creen que eso es revelar una gran misericordia por los pecados. ¿Por qué nos dio vida hoy? Cuando toda la humanidad le ofendió y hasta el día de hoy, hasta este instante, en este momento lo sigue ofendiendo. Y aún así, sus misericordias y su paciencia para con ellos y nosotros continúan siendo altísima injusticia. Eso es lo que hice, publicar las misericordias, que Él es misericordioso. Y por lo tanto, todo pecador debe saber que hoy, si está vivo, es porque Dios tiene misericordia. Tiene misericordia. Y mientras haya misericordia, hay esperanza. Dice, lento para la ira y grande misericordia. Y enseña que Dios es bueno en todas sus obras. Sus obras no solamente son hechas con perfección, sino son hechas con misericordia. Y pensemos en ello. ¿Cuántas veces la gente no ha quedado consolada por solamente mirar una obra de Dios? Hay una madre, de pronto una mamá, está pensando en sus hijos, está mirando la situación y está mirando que la está teniendo difícil. Pero mira una gallina con sus pollos. Mire cómo los cuida de su cuidado maternal, cómo les conduce a conseguir su comida y que la haya. Y esa obra no le va a enseñar a ella las bondades de Dios. No se va a consolar inclusive al mirar eso. Claro que sí. ¿Caso no le dicen los psicólogos a la gente? Ah, está muy estresado, vaya, salga de viaje, cambia de ambiente, vaya a una playa. Mira el mar, mira el agua. ¿Por qué? Porque de alguna manera las obras de Dios son hechas no solamente con perfección, sino con misericordia. Y en mi parecer, reflejan esa misericordia también. Habla de un Dios sustentador. Es bueno para con los pecadores adoloridos por su estado y su condición, y es bueno para ellos saber que Dios tiene misericordia. Porque si Dios no hubiera manifestado su misericordia, ¿usted creería que nosotros hubiéramos acudido a Él? Pero la manifestó en gran manera en la persona de Cristo. En su muerte, en su cruz, manifestó que realmente Él es misericordioso. Que no hay una obra de misericordia tan grande como la que manifestó Cristo en la cruz. Dios lo envió a eso, para que le revelara su gran misericordia. Dice que de Dios, se dice que los santos deben hablar de esa misericordia y no solamente eso, sino la gloria de su reino y el poder de Dios en su evangelio. Versículo 13 al 17 dice. Ese es el reino, lo que debemos hablar. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos.
Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Es increíble cómo habla este salmo o David considerando la justicia y la misericordia de Dios como dos cosas que nunca se chocan, que por que, que la misericordia va a impedir su justicia. No, van juntas. O que su justicia va a truncar su misericordia. No, van juntas. En estos versículos dice que debemos anunciar el reino de los cielos, el reino inconmovible y eterno. Debemos anunciar que Él es Señor, que es Señor, su señorío es sobre todas sus obras, ¿cierto? Señorío. Que Dios es sustentador de no solo la creación, sino que debemos anunciar que Dios es sustentador de la vida de la fe y de la vida cristiana. Yo creo que principalmente es sustentador de ella. Y si vemos que ha sostenido el mundo después de tantos miles de años que ha transcurrido y que estamos acá a pesar de que nosotros nos matamos y atentamos con nuestra vida continuamente, a pesar de tanto peligro y muerte, aquí estamos. No solamente nosotros, sino la creación misma, los animales, inclusive los más insignificantes, están desde la creación hasta el día de hoy. Porque Él es sustentador. Hace reflexionar al respecto de que si Él es sustentador de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, aún con más potencia y con más poder lo hace en nosotros. Sustenta nuestra fe, sustenta nuestro querer. Eso dice Pablo. Él produce en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. El querer y el hacer qué? Seguirle, obedecerle, amarle, adorarle, creer. Él lo hace. Por lo tanto, Él es también el sustentador de nuestra fe. ¿Usted no cree que el día de ayer no tuvo suficientes razones y motivos en usted y afuera para alejarse de Dios? ¿Para que su amor se apagara o se envenenara poco a poco? Claro que sí. Todos los días salimos a envenenarnos. Todos los días nuestro corazón trata de endurecerse. ¿Pero por qué no lo hace? Porque Dios es sustentador de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. Por eso le alabamos, por eso meditamos en él, en su grandeza. Y es lo que nos enseña David. Mire, si ustedes comienzan a considerar cuántas cosas ha hecho Dios, usted tiene muchas cosas por qué pensar en él. En nuestro devocional de la familia recordábamos un texto del apóstol Pablo que decía que todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo verdadero, en esto pensar. Yo digo, Dios no nos pone a considerar algo si antes no nos ha dado gracia para poderlo hacer. Y si nos pide que lo hagamos es porque Dios ha enviado virtud para que lo hagamos. Ciertamente sí. Por lo tanto, usen su mente y su corazón pensando no en la basura que generalmente nos llena nuestra cabeza, sino en las cosas que son justas, verdaderas, correctas, puras. Anunciar a los que piensan que Dios es justo, es injusto y severo, que es contrariamente, que Dios es justo y es misericordioso. Versículo 19 al 21 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén.
¿Qué más nos invita a anunciar David con estos versículos? Que Dios es eterno, que es sumamente alto y excelso. Sin embargo, está cercano a todos los que le invocan. Es alto, su trono está en la gloria, pero su presencia acompaña al preso en la cárcel. De la gloria y santidad hasta poder rescatar a alguien en la calle del cartucho. Ese es Dios, ese es Dios. Por eso debemos alabar. Está cerca del creyente, está cerca de sus pruebas y dolores también. Anunciar que Dios ciertamente cumplirá nuestros deseos, pero en Él, ¿no? En Él, no en nuestra carne, sino en Él. Es decir, los deseos que le honran y le dan gloria. Anunciar que si se está en peligro, los que le temen, los salvará y los guardará si hay amor para con él. ¿Qué más debe proclamar David? Un día de juicio en el que destruirá a los impíos. El objetivo de anunciar esas cosas de Dios para David era alabar a Jehová y que todos los que oyeran bendijeran el nombre de Dios, inclusive cuando se proclama el juicio de él. Es increíble que en el día del juicio los que van a ser juzgados a los infiernos por toda la eternidad tendrán que doblar sus rodillas y reconocerlo, de que lo que hace para con ellos es tan justo y tan correcto que merecen toda una eternidad de un sufrimiento indescriptible, pero lo bendecirán y le tendrán que alabar, porque va a enviar a muchos al infierno. Spurgeon tiene un cuadro muy terrorífico al respecto. Está una madre suplicando por la salvación de sus hijos, por la salvación de sus hijos, por la salvación de sus hijos. Está en el cielo, murió en esa preocupación. Y cuando el Hijo impío se presente ante el trono de Dios, y cuando Dios dé la sentencia de que él vaya al fuego eterno, la mamá se va a levantar y dirá, alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que debemos proclamar. Este es el objetivo, que bendigamos grandemente a Jehová, el nombre de nuestro Señor, que es anunciado que hace todas estas cosas extraordinarias. Amén. Señor, gracias te damos, Padre amado, qué grandes motivos tenemos nosotros para bendecir, proclamar, exaltar. Gracias te damos, Señor, porque tenemos muchos argumentos en nuestra propia vida, en la creación. El más importante es la consideración de tu justicia y de tu bondad y misericordia en la persona de Cristo. Y oramos, Señor, que nuestra devoción hacia ti, ese motor en nuestro corazón, sea sustentado, alimentado por tu palabra, por tu espíritu, por las verdades que encontramos, pensamos en la persona tuya y de nuestro gran Salvador, el Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a nosotros a cantar, a adorar, aún en las circunstancias difíciles, porque hemos visto que eres grande y excelso en justicia, y grande y excelso en misericordia. Que nuestro corazón y nuestros ojos puedan ver, y nuestro corazón sentir, y tener una devoción firme, centrada, no en las cosas que nos puedes dar, sino en la persona tuya, en la grandeza de la gloria de la persona de Cristo. Danos esa gracia, Señor. En Cristo Jesús.